Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Me hace muchísima ilusión tenerlos por aquí una vez más. Y como siempre tengo un tema que estoy seguro que les va a encantar, uno que nos tiene a todos hablando y no es para menos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en una historia de amor que ha dado mucho de qué hablar, y que parece que ha encontrado un cierre, o al menos una nueva etapa. Hoy vamos a desentrañar el misterio de Estambul, bueno, no exactamente el misterio geográfico, aunque Estambul siempre es misteriosa, pero el misterio de una historia de amor. Hoy vamos a hablar del agradecimiento de Kerem Bürsin a Hande Erçel por amor. Y sí, ya sé que suena como un título de novela rosa y un poco lo es. Pero vamos a ir más allá de los titulares y los chismes, y vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, desde el anuncio inicial hasta las recientes declaraciones, que nos han dejado a todos con la intriga al máximo. Así que si eres de los que se derriten por las novelas turcas, si sigues de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te gusta el chisme sano y bien documentado, este vídeo es para ti. Prepárense para una dosis de romance, especulación y sobre todo, mucha información. Antes de empezar de lleno, y para que no se me escape, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni uno solo de mis vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ya saben, es la mejor forma de estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ahora sí arrancamos. Para entender este agradecimiento y por qué es tan relevante, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, específicamente a la época dorada de Love is in the Air, o Senkalkam, la serie que los unió a Kerem y Hande. Recordemos que la serie fue un bombazo, un éxito rotundo a nivel mundial, que catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía cada vez que estaban juntos. Y por supuesto, los rumores de romance comenzaron a circular casi desde el inicio de las grabaciones. Al principio, como suele pasar, ambos negaban cualquier relación. Somos solo amigos, decían. Pero, ¿quién se lo creía? La verdad es que era prácticamente imposible que no sintieran algo el uno por el otro. La intensidad de su conexión era palpable y el público, ávido de romances, estaba desesperado porque esa chispa se tradujera en algo más. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Los fans enloquecieron. Redes sociales inundadas de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja Senkalkam en la vida real. Compartían momentos juntos, viajes, citas románticas, todo parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia sorprendió a todos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las razones, como siempre, fueron variadas y nunca del todo claras. Se habló de diferencias de agenda, de falta de tiempo, de proyectos profesionales que los mantenían separados. Pero como suele pasar, el misterio y las especulaciones se apoderaron del asunto. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales. Kerem Bürsin continuó trabajando en proyectos importantes, consolidando su carrera como actor. Hande Erçel también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y consolidando su imagen como una de las actrices más queridas en Turquía. Y entonces llegamos al presente y a lo que realmente nos convoca hoy, el agradecimiento de Kerem Bürsin. ¿Dónde y cuándo sucedió? Pues bien, este agradecimiento no llegó de forma pública y efusiva, sino a través de una entrevista, en la que Kerem fue consultado sobre su relación pasada con Hande y sobre la experiencia de trabajar con ella en Love is in the Air. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de evadir la pregunta o de dar respuestas vagas, Kerem Bürsin fue honesto y sincero. Habló de la importancia de Hande en su vida, del impacto que tuvo trabajar juntos, y lo más importante, de lo que le agradecía. Agradeció el amor. Así de simple y así de poderoso. Agradeció el amor que compartieron, la experiencia que vivieron, y el aprendizaje que obtuvieron de esa relación. Este agradecimiento no es simplemente una frase amable, es mucho más. Es una muestra de madurez, de respeto, y de la capacidad de reconocer el valor de una experiencia, incluso cuando ha terminado.
Es una señal de que ambos han superado cualquier resentimiento o malentendido del pasado, y que han logrado mantener una relación cordial y de respeto mutuo. Es importante destacar que este agradecimiento no significa necesariamente una reconciliación o un regreso a la relación. No es el anuncio de un nuevo romance. Es simplemente una declaración de reconocimiento y gratitud hacia una persona que fue importante en su vida. Y eso en el mundo del espectáculo es algo que no se ve todos los días. La forma en la que Kerem se expresó fue clave. No habló con rencor ni con amargura. Habló con cariño, con nostalgia, y con la claridad de alguien que ha madurado y que ha aprendido de sus experiencias. Enfatizó la importancia de la experiencia vivida, el crecimiento personal que le supuso el trabajo juntos y la valía de Ande como persona y profesional. El impacto de estas palabras fue enorme. Los fans obviamente reaccionaron de inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de admiración y de emoción. Mucha gente aplaudió la madurez y la sinceridad de Kerem, y la forma en que honró su pasado con Ande. Este gesto también nos lleva a reflexionar sobre el amor en el mundo del entretenimiento. A menudo las relaciones entre famosos se ven bajo la lupa de los medios y de los fans. La presión, las expectativas y la exposición constante pueden ser muy difíciles de manejar. Y en ese contexto, la capacidad de mantener una relación saludable y de respeto, incluso después de una ruptura, es algo admirable. Y ahora hablemos de Ande. ¿Cómo ha reaccionado ella a las palabras de Kerem? Por el momento, no ha habido una respuesta directa y pública de Ande. Sin embargo, la reacción de sus fans y las diversas interpretaciones sobre su silencio han sido muy comentadas. Algunos interpretan este silencio como una señal de respeto y de madurez. Otros como una forma de mantenerse al margen de la situación y de no alimentar especulaciones. Lo que sí es seguro es que Ande, al igual que Kerem, ha demostrado ser una profesional talentosa y una persona reservada en cuanto a su vida privada. Aunque ha tenido otras relaciones después de la de Kerem, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Ahora analicemos las posibles razones detrás de este agradecimiento. ¿Por qué Kerem decidió hacer estas declaraciones en este momento? ¿Qué lo motivó a hablar de su relación con Ande? Aquí podemos especular sobre varias posibilidades. Quizás simplemente sintió la necesidad de expresar su gratitud y de poner fin a cualquier especulación o malentendido sobre el tema. Quizás también quiso demostrar su madurez y su respeto hacia Ande y hacia todo lo que vivieron juntos. También es posible que al ser preguntado directamente sintiera que era importante responder con honestidad y con sinceridad. O tal vez simplemente quiso dar a entender que a pesar de la ruptura, guardaba un buen recuerdo de su relación. Otra posible razón podría ser la promoción de algún nuevo proyecto, tanto para Kerem como para Ande. Aunque no ha habido anuncios oficiales al respecto, es posible que estas declaraciones hayan sido parte de una estrategia de relaciones públicas para mantener su nombre en la conversación y para generar interés en sus próximas apariciones. Pero sinceramente creo que la honestidad de Kerem no debe ser subestimada. En definitiva, las razones pueden ser múltiples y variadas, y seguramente nunca las sabremos con certeza. Lo importante es el mensaje que transmitió, el reconocimiento del valor del amor y la capacidad de agradecer una experiencia pasada, incluso después de que haya terminado. Y ahora hablemos del futuro. ¿Qué podemos esperar de Kerem y Ande? ¿Volverán a trabajar juntos en algún momento? ¿Se reconciliarán algún día? La verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos como pareja, no se puede descartar la posibilidad de que vuelvan a compartir algún proyecto profesional en el futuro. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras, y que continuarán siendo dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Y por supuesto seguiremos pendientes de sus vidas, de sus proyectos y de cualquier novedad que surja en el camino. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y el misterio de Estambul, bueno, del misterio de su amor. Hemos hablado de la serie Love is in the Air, del inicio de su romance, de la ruptura, del agradecimiento de Kerem, y de las posibles razones detrás de estas declaraciones. Hemos analizado la madurez de Kerem, el impacto de sus palabras y la reacción de los fans. Y por supuesto, hemos especulado sobre el futuro de ambos.
Así que si te gustó este vídeo, no olvides dejar un comentario abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te sorprendió el agradecimiento de Kerem? ¿Qué esperas del futuro de ambos? Cuéntame todo lo que piensas. Quiero saber sus opiniones. Y. No olviden denle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que, como ustedes, son fans de las novelas turcas y de estas dos estrellas. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.